Bien, continuaremos entonces con nuestras clases, digamos, de física newtoniana, física clásica. Hemos ido avanzando y seguramente voy un poco desfasado de clase, me preocupa, es decir, que en clases online estoy un poco más avanzado, así que hoy haré más bien una clase en la cual trataré de ilustrar un ejemplo fundamental. Eso espero que nos dé un poco más de acorde, quizás va a ser un poco más corta, ya veremos cómo nos sale, pero esperando que podamos hacer este tipo de cosas un poco mejor. Entonces, ¿qué íbamos o qué estábamos discutiendo? Estábamos hablando, entonces quiero hacer una pequeña revisión de lo que estábamos discutiendo. Ok, y veamos entonces, espero que se conecte la tablet. Ujú. Entonces, solo un segundo, tenemos que conectar la tablet. Hay un pequeño problema que debemos conectar bien la tablet. Espera un segundo. Bien, entonces vamos a continuar. Ya logré reparar, digamos, la tablet. Entonces era simplemente un problema de cable que fue resuelto rápidamente, por supuesto. Entonces, acá íbamos. Entonces, ahora sí debería aparecer la tablet. Ujú. Perfecto. Entonces, y un poco más avanzando, logramos un ejemplo y lo que espero mostrarles en la clase próxima es hablar de este proceso inverso, pero aprovecharé este pequeño video para hacerles un ejemplo profundo, interesante, muy importante para incluso nuestra evaluación del primer control, donde evaluaremos más bien problemas bidimensionales, hasta ahora he hecho solo unidimensionales, para ilustrar, pero esta vez trataré de hacer cómo a partir del problema inverso, es decir, si alguien me da la aceleración, podemos calcular, en este caso que está acá, podemos calcular la velocidad y a partir de la velocidad el vector posición o la posición. Entonces lo que les enseñé que gracias a este algoritmo de simplemente decir que x de t más delta t nos daba simplemente, se conocía la velocidad, lo multiplicamos por un incremento, da un x infinitesimalmente cercano, pudimos establecer esta relación que, bueno, que la escribimos un poco más profundamente acá, esta relación importante, nos dice en realidad que podemos calcular, da una condición inicial, si conozco la velocidad, simplemente como este símbolo que se llama S, que es la suma, el área bajo la curva de este BT, que también espero convencerlo que va a ser las primitivas, pero eso voy a guardar primero para después de hacer este ejemplo, me parece mucho más importante, cómo poder calcular en general estas áreas. Y mostramos también que en el caso si yo conociera la aceleración, ok, bueno, aquí hice algunos ejemplos que haremos en clase, pero también uno puede usarlo en el caso acá. Les mostré que si usáramos también la aceleración, podíamos usar la misma lógica. Es decir, voy acá quizás resumir. Entonces, resumen, hagamos un pequeño resumen. Entonces, la gracia que uno tiene es que si definimos A, la aceleración, voy a esta vez colocarlo vectorial porque vamos a hacer un ejemplo vectorial. Entonces, y un ejemplo muy, muy importante. Si definimos A como simplemente el cociente sería la Newton, simplemente tomar la velocidad evaluada en t más delta t menos la velocidad en t y partido por un delta t. Entonces, y por supuesto, para que nosotros intentamos bioinfinitesimal, le damos este sentido de límite, ¿ok? Pero debemos pensar que simplemente es restar la velocidad en todo instante final cercano. De aquí a entonces, después de este proceso inverso de ir iterando, haciendo una partición, logramos mostrar entonces que la velocidad simplemente en un instante t final cualquiera, o la velocidad en un instante t, dado una condición inicial, es decir, si me doy una condición inicial, simplemente va a ser en este caso esta suma de el área bajo la curva de cada una de las componentes, en este caso, de la aceleración por dt. Simplemente hago el mismo análogo que hice para la velocidad. Análogo, análogo de velocidad. Entonces hacemos el mismo análogo y ahora, si conozco la velocidad, cosa que ahora tengo, puedo también entonces ya usar lo que acabamos de hacer, es que el vector posición r de t, es simplemente tiene que ver con el r en t0, una condición inicial, 0, t0, ¿ok? Más simplemente la integral o el área bajo la curva entre t0 y t0 por supuesto, y t, de la velocidad de ADT
con este símbolo que tenemos acá, que sabemos que este símbolo simplemente es nuestra suma de Riemann, que hemos estado discutiendo acá, que la colocamos donde la colocamos, al recordar, esta suma o este símbolo que usaremos para dar cuenta de esto. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer es ahora algo profundo que, ok, la forma que lo va a resolver no fue como lo hizo exactamente Galileo, pero permítame contar la historia un poco distorsionada, en el sentido que vamos a pensar que si fuéramos Galileo y estuviéramos en el caso Galileo y qué podríamos concluir de eso y cómo esto ayudará a Newton. Entonces, la pregunta, vamos a hacer algo muy, muy interesante que primero lo motivo. Entonces, ¿cuál sería la motivación? Bueno, la motivación es muy simple. Si volvemos a nuestras imágenes que estaban acá, tenemos esta acá Galileo, es la que voy a usar ahora. Entonces colocamos Galileo. Entonces, Galileo les dije que estudió la caída de objetos en estos planos inclinados, pero entonces lo que va a concluir Galileo puede hacer mucho análisis a partir de sus datos. Ya sé que, bueno, hay que hacer el experimento y concluirlo de Galileo. Ya no tendremos más discusión de esto acá. Pero lo que va a concluir Galileo, conclusión de Galileo, conclusión. Entonces su conclusión va a ser, entonces volvemos a esto de acá, va a ser simplemente es que cuando los objetos caen, cuando los objetos caen, son acelerados con una aceleración constante, son uniformemente acelerados. Entonces, cuando los objetos caen, son uniformemente acelerados. Esta sería la conclusión de Galileo. Y por lo tanto, lo he visto en clase, ya les he tirado ese objeto, digamos, ya una pelota, si la lanzan, fíjense como yo lanzo este objeto que está acá, vamos a lanzar esto y se lo cayó ahí. Si lanzo este objeto, entonces vemos que hace una trayectoria. Entonces Galileo va a decir es que, entonces vamos a concluir, digamos, vamos a pensar, digamos, un alumno Galileo, digamos, entonces un discípulo Galileo diría, un discípulo, discípulo de Galileo, diría que cuando tomamos un objeto y lo lanzamos, entonces ahora vamos a tratar de colocarnos, la imagen sería, va a ser un poco más seria en un plano, imagínate, colocamos en un plano y lanzamos un objeto cualquiera, entonces nos colocamos acá y lanzamos un objeto. Entonces la pregunta es, bueno, lo que voy a tratar de explicarles es cómo es la trayectoria de este objeto que se lanza, pero va a aparecer una trayectoria, ya vamos a estar un poco más, lanzo esto, pero lo que concluiría este discípulo Galileo diría que el objeto de masa m está bajo una aceleración uniforme. Entonces, lo que diría es que cada vez que lanzamos un objeto, siempre este objeto está siendo acelerado, pero no acelerado de cualquier forma, porque los objetos caen, entonces va a ser acelerado hacia abajo, ¿ok? Hacia el centro de la Tierra, con una aceleración constante. Los objetos, eso es lo que diría este discípulo, los objetos lanzados, si quieren, en este caso al aire. Entonces, cuando digo lanzado al aire, eso inmediatamente requiere que la velocidad con que lanzo el objeto inicialmente sea por supuesto así, porque si lo lanzo horizontal, entonces si lo empujo horizontal, es horizontal, pero si quiero que haga una trayectoria así, nos da eso. Entonces, lo que quiero esencialmente es entender cómo es la trayectoria de los objetos en el aire. Entonces, los objetos lanzados en el aire desde una cierta velocidad, digamos cualquiera, de una velocidad v sub 0 cualquiera, describen una trayectoria, o sea, cualquiera, sufren, eso es lo correcto, sufren el efecto de una aceleración uniforme vertical. Eso es lo que diríamos que sienten los objetos cuando los lanzamos, sienten una aceleración uniforme vertical. Y cuando hacemos esto, entonces hace una trayectoria muy interesante. Por supuesto, no han visto cada trayectorias, por ejemplo. Así, voy a tratar de colocar una trayectoria. O sea, lanza un objeto, uno nunca ve que hagan trayectorias así. Hacen trayectorias muy particulares. Vamos a descubrir cuáles son estas trayectorias. Y este problema de lanzar objetos en realidad se llama lanzamiento de proyectiles. Entonces, anotamos el problema. Lanzamiento de proyectiles. ¿Por qué? Bueno.
Porque tiene que ver que cada vez que lanzamos un objeto, un proyectil, uno lanza algo, se proyecta un lanzamiento de proyectiles. ¿Y qué es lo que observamos? Entonces, antes de resolverlo, como entenderlo, que es lo que hace desde un punto de vista de que ya aprendimos la aceleración y ocupamos el problema inverso, voy a tratar de mostrarles un poco algunos resultados que podemos analizar. Entonces, para eso propongo mirar y espero que la puedan ver. Hay una applet muy, muy interesante en esta página web. Se las busco y déjenme encontrarla. Sí, está aquí. Entonces, muy bien. Vamos acá y entonces acá tenemos esta applet que es un cañón. Primero que nada, este cañón que está acá lanza balas, por supuesto. Y lo que quiero que haga, primero que haga es que lance un objeto, si quiere lo voy a colocar acá. Si hago esto acá, me lo coloca horizontal. Entonces tengo esto que está acá y lanza objetos horizontales. O, por ejemplo, puedo cambiarle el ángulo. Por ejemplo, ahí coloco ese ángulo, otro ángulo. Y lo que hace esto es lanza objetos, en este caso, de un cierto ángulo, que le puede ser el computador que me muestra el ángulo. ¿Ok? Por ejemplo, este caso lo está lanzando en grados, no radianes, sino en grados, en 30 grados, ¿ok? Y lo que vemos es que, bueno, veamos qué pasa cuando lanzamos un objeto. O sea, el objeto aquí es lanzado o eyectado con una cierta velocidad inicial y bajo el efecto de la sensación uniforme que va a descubrir Galileo, uno se hace la pregunta cuál es la trayectoria. Entonces, lancemos un objeto y veamos qué es lo que hace. Lo lanzamos y con una cierta velocidad obtenemos que tiene ese valor. Aquí podemos también ver cuál es la rapidez. Entonces, esto acá nos dice que es lanzado con una cierta velocidad que tiene 30 grados y una rapidez 23. O sea, tenemos un vector inclinado así y vemos que vuelve a lanzar otro. Cuando hacemos eso, entonces realiza esta trayectoria que vemos ahí. Le puedo decir al computador, digamos, espérense ahí, porque es que está haciendo de estar cambiando, de estar cambiando el ángulo de alguna forma, porque me está dando objetos distintos. Ok, veamos si coloco el continuo, a ver cómo nos da eso. Deberían estar teniendo todo en el mismo lugar, pero obviamente hay un pequeño error. Acá vemos, es la velocidad que está fluctuando. Cuando tenemos pequeños cambios de velocidad, vemos que hay ciertas trayectorias que queremos entender, por eso no está entendiendo lo que está ocurriendo, pero ya entendimos. Pero le digo al computador que pare y volvemos solo uno, y además quiero que me muestre la trayectoria. Entonces eso nos determina la velocidad que tenemos acá, que desgraciadamente no puedo controlar, pero hay una cierta velocidad. Y fíjense que si lanzo uno, ok, bueno, ahí me mostró las trayectorias, pero las voy a borrar. Dame un segundo, lo vamos a borrar. Y volvemos a colocar la rapidez, la rapidez inicial. Y veamos cuando lanzamos uno, nos lanza eso, llegó por aquí, por ejemplo, sería como 40 y algo. Podemos colocar la trayectoria y nos muestra por primera vez esta curva muy, muy interesante que nos da una parábola. ¿Ok? Entonces nos da una parábola y vamos a ver que esto es muy interesante. Ahora uno dice lance balas, pero podríamos lanzar otro objeto. Veamos si lanzamos en este caso un objeto de masa distinta. Fíjense, ¿ok? Y vemos que aparece otra trayectoria, obviamente cambiamos. Ahora si cambiamos el ángulo, por ejemplo, voy a hacer más vertical, ¿ok? Ahí está más vertical, una velocidad cercana, miren el ángulo. Hacen una parábola, pero a pesar que sea una parábola, fíjense más o menos que en el mismo lugar. Vamos a ver por qué. Ahí lanzamos otra con una ligera diferencia de velocidad. Y vamos a ver que hay un ángulo óptimo, que es el de acá. Bueno, también podemos estar midiendo el ángulo, lo decir que ya estoy mostrando el ángulo. Es el ángulo óptimo. ¿Cuál es el ángulo óptimo? Este que está acá, ¿en qué sentido? Que si quiero disparar lo más lejos posible, vamos a mostrar que 45 grados es lo que nos permite hacer el lanzamiento más lejano. Mientras más alto el ángulo o más bajo, las trayectorias suben más, por ejemplo, en este caso, pero llegan más cercanas. Y cuando es más bajo, colocamos más bajo, entonces lo colocamos más bajo, en este caso que está ahí, y lo lanzamos, vamos a ver que las trayectorias llegan acá. Por lo tanto, el óptimo es 45 grados. Vamos a tratar de explicarle todo este tipo de cosas y como ven podemos jugar. Incluso podemos lanzar objetos más raros, más pesados como un piano. Y fíjense que si lanzamos un piano, ahogarlo así, un poco más grande, nos va a dar esto de acá. Y nuestra experiencia cotidiana, efectivamente, los objetos hacen este tipo de trayectorias. O sea, todos que han jugado deportes como voleibol, básquetbol, los objetos que uno lanza, o incluso fútbol, cuando uno le pega y trata de hacer un globo, uno descubre que hace este tipo de trayectorias parabólicas. La pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde viene este objeto que estamos llamando parábola? ¿Qué es lo que voy a tratar de jugar o explicar? O sea, jugar. Bueno, como jugamos con la Applet, pero podemos jugar y entender un poco mejor, digamos.
Sí, así que podemos descubrir este tipo de cosas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si lanzamos, no, en este caso no puedo lanzar muchos pianos al mismo tiempo. Veamos si puedo lanzar varias de nuevo velocidades, simplemente para que vean parábolas. Ahí está usted dando una, otra, y empezamos a ver cómo son siempre parábolas. Obviamente, si cambiamos la velocidad, nos dan distintas parábolas. La condición inicial es fundamental. El ángulo también es importante. Fíjense, también está variando el ángulo y la velocidad y vemos distintos objetos. Es lo que quiero que entendamos con cuidado. Ok, muy bien. Dejamos de lanzar objetos y tratamos ahora de entender un poco mejor qué es lo que está pasando con lo que hemos aprendido hasta ahora. Veamos que vamos a poder comprender perfectamente lo que está ocurriendo. Entonces, para entender esto, vamos a, muy bien, colocar de nuevo, ok, por acá. Y entonces vamos a hacer lanzamiento proyectiles. ¿Cómo vamos a hacer lanzamiento proyectiles? Entonces Galileo nos diría, o el discípulo Galileo nos diría, bueno, mira, todo este problema es que tenemos un objeto, lo estamos lanzando con una cierta velocidad, el ángulo tiene que ver con este B0, ¿ok? Y lo que vemos entonces ahora el problema es bidimensional, fíjense, problema bidimensional, está en el plano. Y lo queremos entender qué es lo que está pasando, cómo es cuando el objeto lo lanzo, hace una trayectoria y cae en algún lugar. Entonces, para esto, obviamente, como está en un plano, vamos a usar dos coordenadas, simplemente X e Y, si quieren. Y vamos a tratar de, lo único que vamos a usar es que conocemos cuáles son los datos. En este caso, datos, tenemos como datos la velocidad vector. Es simplemente una cosa que tiene un ángulo, si quieren, es algo que tiene componente Bx en X unitario más BY si quieren, en este caso, Y unitario, donde esta es la velocidad inicial, es la componente de la velocidad que está acá, que simplemente la estoy proyectando, en este caso en X, y proyectando acá. Si, por ejemplo, conociéramos este ángulo, si este ángulo fuera alfa, entonces este caso sería muy fácil, digamos que la velocidad simplemente es B0 el vector que está acá, y su proyección, hago un triángulo acá rectángulo, lo proyecto en el plano que está acá, y cuando lo proyecto en el caso acá, entonces nos daría que simplemente el ángulo es coseno de alfa en X unitario, más B0, ahora lo proyecto en el otro eje, como el ángulo acá es el complemento, me queda que el seno del ángulo por Y. Entonces en ese caso, fíjense, estoy proyectando hacia acá, y estoy proyectando hacia acá. Y eso me da la velocidad, si quieren, en función de B0 y el ángulo. Ese es un dato. Y el otro dato que tenemos, importante, el otro dato que vamos a usar, ¿cuál es el otro dato interesante? Es que tenemos una aceleración constante, la cual vamos a llamar G por gravedad, que está acá, que todavía no sabemos lo que es, pero todos vemos que en nuestra experiencia cotidiana es que los objetos son atraídos a la Tierra, y Galileo concluía que es con una aceleración uniforme. Entonces G es un vector que simplemente su módulo, llamémoslo G, es la dirección y apunta hacia abajo, que es la aceleración de gravedad. Entonces, estos son los datos que vamos a usar para resolver el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Describa la trayectoria del proyectil. Solo con estos datos deberíamos ser capaces de resolver. Entonces, describa la pregunta que queremos resolver, que ahora se la vamos a poner, lo vamos a colocar acá. Describa la trayectoria del objeto. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, lo que diríamos es que el dato que tenemos por ahora es que la aceleración se puede escribir, en este caso, cero en X. En X no hay aceleración, solo es vertical, más, menos en este caso, menos, menos G en Y. Entonces lo que diríamos es que, ¿qué es la velocidad? Bueno, en este caso, bueno, si graficamos cada componente, permítame graficarlo, lo voy a graficar acá. Si coloco el tiempo, y acá coloco la componente AX, esta sería la componente X de la aceleración, y esta es la componente Y de la aceleración. Si la grafico, bueno, en el primer caso me queda que simplemente la vamos a graficar en rojo, nos queda que es 0. Y por otro lado tenemos el otro gráfico que es para la componente y nos dice que si coloco el tiempo acá, lo coloco un poco más arriba porque es negativo, nos diría que en este caso la aceleración es constante y vale menos g, que está acá, lo voy a colocar en rojo, perdón. Entonces lo colocamos acá, vale menos g.
Entonces necesitamos calcular, en este caso no olviden que lo que sabemos es que con el área bajo la curva, en este caso el área bajo la curva es cero, en este caso la curva es simple, podemos calcular la velocidad, es decir, que la velocidad es simplemente la velocidad inicial, ujú, en t, ok. Ah, y tenemos otro dato, es la posición inicial. Estoy considerando que partimos del origen, lo voy a anotar acá, pero no olvidar, por supuesto, también conocemos que r en t igual 0 está en el origen. Es decir, que estamos colocando nuestro objeto en el origen y de ahí lo lanzamos. Muy bien, entonces la velocidad, ¿cómo nos va a quedar? La velocidad simplemente va a ser v de t, va a ser v0 más la integral, en este caso, de una velocidad que va desde 0, de 0 a t, de la aceleración, que es un vector. Y esto entonces tenemos que como es un vector, tiene dos componentes. Por lo tanto, esto nos dice que formalmente va a ser ¿qué? Lo va a hacer con cuidado acá. Nos va a decir que esto es b0 de t va a ser b0, o sea, b de t va a ser b0 de t, pero eso ya sabemos lo que es. Simplemente es b0 coseno de alfa en x unitario más b0 seno de alfa en y unitario más. Ahora A también tiene dos componentes, pero la componente en X sabemos que es cero, solo está en Y. Así que nos queda simplemente menos G en Y unitario. Y eso integrado de T. La componente X es cero. Aunque la componente X vemos que no tiene componente en X la aceleración. Y lo que tenemos que hacer, la forma que hemos aprendido este símbolo es que nos dice que es el área bajo la curva. Ya insistiré en el futuro que se puede entender de otra forma más práctica de calcular, pero por ahora geométricamente entendemos que es el área bajo la curva. Entonces, en este caso, el área bajo la curva simplemente nos daría lo siguiente. Nos da entonces que b de t, ¿ok? Vale b0 coseno de alfa x más b0 seno de alfa y, y nos queda menos, saco el menos hacia afuera, y el área bajo la curva, por supuesto, el g es una constante, la suma lo puedo sacar hacia afuera, no afecta la suma, y la suma que me quedaría es g, o el área que está acá, si quieren verlo acá, es simplemente base por altura, y si suponemos de 0 a t, entonces nos queda simplemente vale g de t menos t, en este caso t0, que suponemos que el instante 0 es el instante inicial. ¿Ok? Entonces nos queda en general, si es que estamos pensando en t cualquiera, entonces cuando t es igual a t0, o sea, t igual 0, nos queda simplemente la velocidad que sabemos y nos dice que la velocidad, entonces, en este caso, decrece, pero en la dirección y. Por lo tanto, aquí podemos aprender algo nuevo, es decir, que si ahora volvemos a hacer gráficos para poder encontrar el vector posición, eso ya nos da la primera respuesta a la velocidad. Así que esto es la velocidad cuando un objeto se mueve. ¿Qué nos dice? Primero que nada nos dice algo interesante, deberíamos hacer las observaciones. Observación. Lo primero que nos dice es que en el eje horizontal, que es el primer término, lo voy a escribir aquí, lo voy a colocar quizás acá, con este color, un poco acá. Entonces, este término de acá es el único término horizontal. Nos dice que b de x, la componente horizontal de la velocidad, ¿ok? B de x es simplemente v0 coseno de alfa. Esa es la componente en la velocidad. Quiere decir que estoy pensando en la velocidad, lo escribo como bx en x unitario más bi en y unitario. Vale así, me dice entonces que la componente horizontal es constante, no cambia cuando evoluciona el tiempo, no cambia con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando lanzamos el objeto y lo lanzamos, su velocidad en esta dirección, vamos a hacerlo con un rojo, la velocidad en esta dirección, el Vx nunca cambia. Siempre se sigue moviendo exactamente con la misma velocidad. Es decir, que si yo le pongo un objeto, por ejemplo, alfa fuera cero, es decir, lo doy completamente horizontal, le pego, ese objeto se sigue moviendo sin que se detenga, digamos. ¿Ok? Por supuesto, en nuestra vida cotidiana eso no ocurre porque hay que tomar en cuenta la interacción entre el piso y el objeto, pero eso lo dejaremos para el futuro. Entonces nuestro objeto, en este caso está acá, si quieren verlo así, nuestro objeto se movería horizontalmente solamente, se movería hacia allá horizontalmente. Pero la otra componente, pero componente vertical, entonces esta es componente horizontal, pero la componente vertical
En este caso, la componente vertical sí cambia en el tiempo. La componente vertical, que ya venimos BI, vale una velocidad inicial a la cual se le está restando g de t. Recuerden, t lo estamos tomando cero. Voy a hacer quizás t cero cero que sea más fácil. Y entonces esto me dice que si dibujo el área bajo la curva, entonces si dibujo la curva y después trato de calcular sobre bajo la curva, en este caso me dice que en este caso, o en este caso, la velocidad con función del tiempo, v de x, no cambia, es constante. Pero en este otro caso, cuando t es cero, vale un valor y después simplemente va decayendo. ¿Ok? Va exactamente decayendo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, va decayendo. Entonces, supongamos que vamos a medir hasta un t por acá, va decayendo. Entonces, la velocidad efectivamente tiene un signo positivo, va decayendo. De hecho, si aquí sería positiva, si prolongo esto, o si que lo voy a colocar más acá, incluso cambia de signo. Entonces, ¿qué es esto que cambia de signo? Y quisiéramos entenderlo un poco mejor en nuestro lenguaje. Voy a colocar acá. Entonces, cuando calculamos la curva es importante. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, significa que la primera parte, cuando lanzamos el objeto, quizás lo voy a colocar acá, cuando lanzamos el objeto, entonces en la primera parte la velocidad va con un valor hacia arriba y después cambia de signo. Por lo tanto, cuando justo está acá, en este instante que está acá, es el punto que la velocidad cambia de signo. Pero la velocidad cambia de signo cuando está en el máximo. Recuerden lo que les mostré. Lanzamos un objeto, va con un cierto valor y después cambia de signo. Por lo tanto, este t que está acá sería el t de cambio de signo, que corresponde al máximo. Ese t asterisco que está ahí, llamémoslo t asterisco, corresponde al máximo, que es el momento donde invierte la velocidad. Corresponde al máximo donde invierte la velocidad. Entonces, si miran con cuidado, efectivamente cuando lanzamos objetos, en ese máximo se invierte la velocidad. Y por lo tanto, y por lo tanto ya sabemos cuánto es ese máximo. Entonces, simplemente en poder que esta velocidad es cero, hacemos que v de i sea cero. Y eso nos dice que hay un t especial, que es seno de alfa menos g t asterisco, en el cual entonces cambia de signo. Entonces esto nos da simplemente que el t asterisco, que este fenómeno interesante ocurre, es v0 seno de alfa partido por g. Entonces, dependiendo de la velocidad inicial, por ejemplo, mientras más grande es el valor de v0, la intensidad, más tiempo ocurre este máximo. Y eso lo veíamos, ¿ah? No sé si se recuerdan, pero lo veíamos perfectamente. O si no, si ya lo podemos ver rápidamente. Y vamos un segundo de nuevo a la simulación y vamos a verlos en 2 segundos. O sea, fíjense que acá estaba, voy a borrar, borramos un poco, ok, ok, borramos todo, voy a colocar un ángulo un poco más estirado ahí. Fíjense que si aumento la velocidad, aquí está la rapidez, entonces si lanzamos un objeto, ahí va el máximo hasta acá. Ahora, lo que puedo hacer, por ejemplo, que mostrar la trayectoria, entonces como no tengo control de la velocidad, en este que está acá, entonces podemos simplemente una forma de ver que el máximo se demora más o menos es que cambio el ángulo. Si cambio el ángulo, por ejemplo, si hago que el ángulo es más chico, entonces hace que el V0, por ser un ángulo más pequeño, es más pequeño, es lo mismo. Eso nos daría un tiempo de que intercambia, digamos, el máximo sea menor y efectivamente este tiempo va, cuando ocurre, va a ser menor o mayor. Por supuesto, tengo que jugar entre todas estas expresiones que están ahí, gravedad, V0, etcétera. Desgraciadamente no tiene cómo yo poder cambiar la velocidad. Si pudiera cambiar la velocidad sería muy simple mostrarle lo que estoy diciendo, pero eso es lo que primero concluiría. Entonces volvemos y tratamos de seguir calculando qué es lo que podemos obtener y por qué hay una parábola. Muy bien. Entonces esperamos que eso se cambie. Ahí está. Perfecto. Entonces eso nos da este tiempo especial y el área bajo la curva que tenemos que calcular está aquí matemáticamente, es esto que está acá. Entonces tenemos estas dos áreas y las que calcular. Entonces, bueno, tenemos que calcular dos áreas, esa y esta también, ¿eh? No olvidar, son estas dos áreas importantes porque esto es para Vx y esto es para Vy. Entonces lo que hacemos ahora es que ya tenemos la velocidad, estamos bien, la velocidad es correcta, esto está acá, y ahora calculemos el vector posición. Entonces para calcular el vector posición simplemente usamos que r de t es simplemente un r inicial, que les dije que lo iba a poner el origen, así que va a ser cero, pero lo coloco, más el área bajo la curva
de b, en este caso, dt de dt. Entonces, lo primero decimos que pensamos que partimos del origen, pues es más fácil, lo lanzamos, nos da esta trayectoria. Después lo que hacemos es entonces 41. Entonces lo que hacemos es simplemente integramos esto. Entonces esto nos diría que r vector de t, que obviamente tiene una componente r de x de t en x unitario, más r de y de t, por supuesto, en y unitario, va a ser igual a simplemente la integral de, o este símbolo de suma, el área bajo la curva, pero lo llamamos integral de t0 a t, estamos llamando, o t0 que es 0, de 0 a t, de bx, de simplemente bx de t, de x unitario, más simplemente de 0 a t, de, como es una suma, simplemente separamos la suma de los vectores, nos queda bi de t a dt en y unitario. Entonces veamos cómo podemos resolver esto. Entonces el v de x es simple, simplemente si vamos de 0 a t, el área que tenemos acá, eso sabemos resolverlo, simplemente va a ser el valor constante, que en este caso es simplemente el valor constante que tiene el sistema, es b0 coseno de alfa, y esto nos queda entonces multiplicado de t menos t0 es 0, en la dirección x unitaria. Muy bien. Y veí un poco más, es un área que son triángulos, entonces hay que calcular el área bajo la curva. En este caso, el área bajo la curva que nos da, bueno, un triángulo es base por altura, entonces tenemos que calcular esta base por altura y nos diría, digamos, cuánto vale. ¿Ok? Estoy suponiendo que la trayectoria, digamos, viene bajando, pero entonces el área bajo la curva entonces sería, el área bajo la curva se define el área que se proyecta, es todo el área, o sea, no es que se reste el área, aquí no es que se va a restar, es el área que está acá, el área que está acá. Entonces, ¿qué nos da esta área bajo la curva? Nos daría el siguiente resultado. Nos va a dar simplemente que va a ser el valor de BI, que es el valor de BI es B sub 0 seno de alfa, y en este caso es por t, entonces tenemos que calcular eso que está acá, o si quieren, en la expresión que está acá. Entonces nos va a quedar simplemente, ya vemos que esta parte acá es una constante, y este t, ya habíamos visto cuando nos daba t, el área bajo la curva simplemente nos quedaba de una constante g por t cuadrado, así que simplemente nos va a dar, veamos el resultado, nos va a dar b0 de t menos t0 menos g de t menos t de 0 al cuadrado medios, y eso por ser un triángulo. Entonces, ¿de dónde saqué esto si es que alguien no lo está viendo? Es que simplemente pensé, el cálculo debe ser válido para cualquier instante, puedo usar una fórmula, si lo habría usado hasta aquí, lo pueden ver más claramente, si lo habría usado hasta aquí, entonces aquí calculé este triángulo y este triángulo que está acá. ¿Ok? Use esa idea de usar esos triángulos, lo que nos da esta expresión que tenemos acá, nos dice que eso simplemente es, la primera parte es el rectángulo que estoy pensando y la segunda parte tiene que ver con este triángulo que viene decayendo. Por lo tanto, nos da esta bonita expresión que está acá, nos dice que R entonces tiene dos componentes, R de t vale simplemente B0 coseno de alfa de t menos t0 en x, más, en todo caso, b seno de t menos t0 de menos g t t0 en y. Obviamente, no hay que olvidar que t0 es 0. Prefiero dejar t0 para que sea un tiempo cualquiera, pero t0 es 0. Y bien, entonces eso que ganamos, que esto implica que Rx con función de t es simplemente B0 coseno de alfa de t, si que lo voy a escribir t0, 0, y R de i de t es simplemente B0 seno de alfa, ahí me falta un alfa, de t, ¿ok? Menos g medios de t menos t0, que es 0. Entonces simplemente colocamos t, porque sea más fácil, coloquemos t. Muy bien. Y esto nos da una relación entre, y ahora sí lo podemos colocar acá, en cualquier instante de tiempo, o sea, esto es el espacio, entonces acá está X y acá está Y, si quieren verlo así. Esto me dice que mi objeto se está moviendo, el objeto, ok, lo lanzamos hacia esta curva como la que hemos visto ahí, pero en cualquier instante de tiempo, lo que tiene esto sería R de X de t,
y esto sería simplemente R de I de T. ¿Ok? Esas serían respectivamente las descomposiciones que estamos haciendo. Pero veamos que podemos relacionar esto. O sea, si R de X, solo por simplicidad, lo voy a sacar el tiempo, lo llamamos R de X, y esto llamamos R de Y. Entonces veamos que existe una relación, una curva que va a relacionar R de X con R de Y perfectamente con lo que hemos estado discutiendo. Entonces, ¿cuál es esa curva? Bueno, fíjense que en ambos lados tengo el tiempo y tiempo hay un t al cuadrado y un t al cuadrado. Y si reemplazamos eso en el tiempo, veamos qué nos da esta cosa que está acá. Es decir, que la primera curva nos dice que R o T, si quieren, T, y esto entonces nos da 42. Entonces, si reemplazo de ahí de T, despejo T con función de Rx, me queda que T vale simplemente R de X partido por B0 coseno de alfa. ¿Ok? Nos dice que tenemos esa relación de ahí. Y por otro lado, R de I vale lo que está acá. Vale B0 seno de alfa por T, pero T vale R de X partido por B coseno de alfa. Así que eso va a hacer que los B0 que están ahí se van a cancelar, pero veamos qué más tengo. Pero tenemos menos G medios de T cuadrado, pero T cuadrado vale Rx cuadrado de B0 al cuadrado coseno de alfa al cuadrado. Y esto entonces nos da esta bonita relación que nos dice que R de I vale simplemente el lugar geométrico que vale esto es simplemente, bueno, seno partido seno de alfa partido por coseno, lo que llamamos tangente. Nos dice la tangente de alfa. ¿Ok? Entonces eso nos da Rx. Y acá nos da simplemente un parámetro interesante, es g partido por 2b0 cuadrado coseno de alfa al cuadrado por Rx cuadrado. Permítanme llamar a este parámetro porque vamos a un nombre para que podamos tratarlo. ¿Cómo lo llamamos? Llamémoslo b o no, llamémoslo un nombre, quizá una letra griega, beta. Entonces, si lo defino como beta, solo para que sea más fácil lo que quiero explicarles, me queda que R de I vale tangente de alfa, R de I menos beta, R, entonces Rx cuadrado. Y ya está. ¿Esto qué es? Bueno, no sé cuánto conocen de lugares geométricos, pero esto es el lugar geométrico que escribe una parábola. Lugar geométrico de una parábola. ¿Ok? Las parábolas son objetos muy interesantes que tienen que ver con las curvas que uno obtiene al cortar un cono, pero déjenme primero graficarla y voy a comentarles quizás un poco más, pero este es el objeto interesante. Entonces, fíjense en este caso acá, que me dice esto, me dice que si grafico, ahora fíjense, ahora sí podemos graficar. Si grafico esto, me dice que acá coloco Rx y acá RDI. Me dice que cuando R es muy chiquitito, entonces podemos despreciar esta parte de acá porque R al cuadrado es pequeño. Me queda lineal y me queda que va con esa tangente. ¿Ok? Entonces me dice que esto parte línea inicialmente así. Y uno puede preguntarse cuál es ese ángulo, y por supuesto ese ángulo ahí es alfa. ¿Por qué? Porque tangente de alfa es, en este caso, R i partido por R x instantáneo. Así que parte con este ángulo alfa ahí sin ningún problema. Parte con alfa, que sería tomar solo esta primera parte, y después me dice que esto sigue creciendo, va creciendo, pero cuando es muy, muy grande, entonces empieza a dominar esta parte de acá, que lo que hace es que para R muy grande incluso se hace hasta negativo. Entonces esto en realidad debería ser una figura, si lo hacemos con cuidado, debería ser algo así. Para R muy grande es muy negativo, y en esta parte esencialmente lo que gana es la parte R negativo. ¿Ok? Este es el objeto que da un lugar geométrico que llamamos una parábola, que está ahí, que nos relaciona entonces cómo partimos esto con esto. Ahora uno se puede preguntar varias propiedades de la parábola, dónde está el máximo, por ejemplo, cómo se relacionan, digamos. Entonces, si quieren, esto de acá, ¿cómo podemos encontrar el máximo? Bueno, si se fijan, esto intersecta en dos puntos, ok, vamos a devolvernos hacia acá, ok,
sin perder la figura. Ahí está. Entonces tiene dos puntos. Tiene este punto acá y acá que toca, en este caso, RI 0. Entonces con eso puedo calcular los puntos donde cae. Puedo calcular ahora la distancia máxima, R máxima. ¿Ok? Entonces este R máximo, que sería el momento que colisiona el piso, bueno, salvo que quiera que caiga más abajo, pero ya con esta curva podemos resolver todo. Entonces, primero que nada, con esta curva acá, ¿qué podemos decir? Que el R máximo es simplemente un cero, o sea, cuando R es cero, puedo encontrar que tengo dos soluciones. Tengo tangente de alfa de Rx, perdón, porque puse RI, Rx. Rx menos beta Rx al cuadrado. Entonces, cuando esto es cero, me quedan dos soluciones. Me queda, por supuesto, Rx igual cero o Rx igual a qué. Simplemente igual a esto a cero, me queda tangente de alfa partido por beta. ¿Ok? Así que, ¿y qué es tangente de alfa partido por beta? Recuerdo lo que es beta. Entonces, esto me da tangente de alfa partido por g por 2 b0 al cuadrado coseno cuadrado de alfa. ¿Ok? Eso es lo que habíamos encontrado que valía este término que está ahí. Y esto nos dice entonces que Rx máximo, este es el máximo, vale entonces tangente seno partido por coseno, así que me queda seno de alfa por coseno de alfa. Muy bien, se cancelan los cosenos por tangente seno partido por coseno, por el coseno cuadrado que está ahí se cancela uno, así que esos dos al multiplicar me da seno por coseno. Me queda dividido por g y multiplicado por 2b0. Ahora, lo entretenido es que, si se recuerdan, la suma de los senos, la suma de seno era simplemente seno de alfa más beta, era el seno primero por el coseno segundo, ¿ok? Entonces nos queda más el coseno del primero por el coseno del segundo, por lo tanto, esta expresión que está acá tiene una entidad también trigonométrica que nos dice que el seno por coseno en realidad es el seno de la suma ángulo doble. Entonces nos dice que Rx max, que es la distancia máxima que podemos recorrer, es con el 2 que está ahí. Nos queda entonces que vale simplemente seno de, en este caso, eh, 2 alfa por B0 partido por G. ¿Ok? Y vuelvo a insistir, si alguien no ve eso, es que simplemente use esto, que seno de alfa más alfa, que sería seno de 2 alfa, vale seno del primero por coseno del segundo, más coseno del primero por seno del segundo, y eso es dos veces seno por coseno del mismo ángulo, y eso fue lo que usé. Nos da esta expresión de acá. Esto es una impresión muy, muy interesante. Nos dice inmediatamente qué cosa es. Bueno, el seno es una función que oscila entre, cuando uno mueve el seno, el ángulo oscila entre -1 y 1, y cuando el ángulo es 0, el seno es 0. Pero es máximo, entonces el seno, primero nos dice seno de x es máximo. El valor más grande que puede tener es cuando x vale pi medios, ¿ok? Cuando justo estamos en la mitad, ahí se hace, o sea, me refiero a un cuarto si quieren de circunferencia, ahí el seno es máximo. Y por lo tanto, nos dice que el máximo en nuestro caso ocurre cuando 2 alfa es igual a pi medio. Eso nos da el máximo ángulo que da la mayor distancia. Y bien, esto nos dice entonces que el ángulo que nos da es pi cuarto, y eso corresponde a nuestros 45 grados que vimos antes. Es decir, que esto que nos dice, si volvemos a la simulación, volvemos acá a la simulación, entonces describiríamos que lo que está pasando, muy bien, vamos acá. Entonces, lo que ocurre es que cuando es 45 grados, por ejemplo, en este caso acá, no colocamos el medidor de ángulo, está ahí, esto está en 30 grados, pero si nos colocamos en 45 grados y lanzamos, entonces en este caso esperamos que la distancia recorrida es la mayor de todas. ¿Ok? Es decir, cuando lanzamos objetos, si lo lanzamos justo en 45 grados, recorremos la distancia máxima, y la distancia máxima, por supuesto, tiene dos cosas, igual de otra forma nos dice dos cosas. Mientras mayor es la gravedad, es más pequeña; mientras mayor es la velocidad, es mayor.
Eso es lo que nos está diciendo nuestra fórmula que acabamos de resolver. O sea, nuestra fórmula nos dice nos dice esencialmente que, eh, que podemos entonces ver, digamos, en la mayor distancia. Solo un segundo. Entonces nos podemos ver la mayor distancia cuando tenemos esta expresión que está ahí, digamos. Muy bien. Entonces nos dice que esencialmente, bueno, ya sabemos que esto nos da, esto nos da el máximo trayectoria. Es decir, que cuando la imagen que tenemos, voy a hacer un pequeño resumen, es cuando lanzamos con un ángulo de 45 grados con la misma velocidad, no estamos con la coincidencia, tenemos esta distancia. Si lo lanzamos con un ángulo más pequeño, ok, vamos a tener una mayor altura, pero que acá, y cuando lanzamos con un ángulo más pequeño también obtenemos algo así. Ok, no caen todos, por supuesto, en el mismo lugar. Simplemente trato de decir que el máximo corresponde cuando alfa es igual a 45 grados o si quieren pi cuartos. Eso nos da exactamente la mayor distancia que podemos recorrer cuando lanzamos un objeto. Por otro lado, también diríamos observación, diríamos que, por supuesto, b cero mayores también recorren mayores distancias, b cero mayores recorren mayores distancias. Y por supuesto, esto nos dice que si estuviéramos en otro planeta donde la gravedad de la superficie es mayor, por ejemplo, veríamos que en ese caso la distancia recorrida es menor. ¿Ok? Entonces, si estamos, por ejemplo, en la Tierra, y hacemos, entonces sería la Tierra, y hacemos exactamente el mismo experimento y lanzamos un objeto así, o recorrimos una distancia así, pero si lo hacemos en otro planeta con el mismo ángulo, pero por ejemplo fuera la Luna, veríamos que al lanzar el objeto nos daría algo más pequeño así, solo porque en este caso la gravedad que hay en la superficie de la Luna, G de la Luna, es, en este caso, perdón, al revés, lo dije al revés. Lo dije al revés. La gravedad de la Luna, por supuesto, es menor que la gravedad de la Tierra, tiene que ver con la masa, ya lo descubriremos, la masa de la Tierra. Por lo tanto, cuando lanzamos un objeto, lo dije al revés, cuando lanzamos un objeto, entonces como lo que está dividiendo es menor, la distancia recorrida es mayor. Es decir, que la Luna, si hiciéramos este experimento, lanzarlo con el mismo ángulo, descubriríamos que llega mucho más lejos, a pesar que lo lanzamos con la misma velocidad. ¿Ok? Eso sería lo que aprenderíamos si lo hacemos en la Luna o en la Tierra a partir de esta forma. ¿Ok? Ahora, el máximo, volvamos a tratar de responder el máximo. eh, Va a ser el último punto, pero continuaríamos jugando con esta parábola. Me parece un objeto tremendamente interesante entender. El máximo uno esperaría por simetría que justo está en la mitad. Así que el máximo debe simplemente, esto es una función que, una parábola, es un objeto que está en la mitad. Y el máximo correspondería entonces justo a estar en R max medio. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, o sea, si reemplazamos nuestra fórmula solo para determinar cuál es esa altura, veamos qué nos da eso. Entonces, hagamos este último cálculo. Entonces, si tomo R, entonces R de I igual a tangente de alfa por Rx, pero el R, ok, vamos a tomar acá el R máximo medios y le vamos a restar también el beta por R máximo medios al cuadrado. ¿Ok? Hacemos esta expresión para calcular, digamos, qué nos da y encontrar, digamos, este resultado que puede ser interesante en nuestra 42, 43, 44. Entonces puede ser interesante en nuestra discusión lo que podemos obtener. Entonces, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos simplemente RI igual a tangente de alfa de R máximo, pero R máximo lo calculamos, vale simplemente seno de 2 alfa, ¿ok? Por B0 partido por G. Menos beta, pero beta vale G partido por qué, por una expresión que dijimos que valía 2 partido de 0 al cuadrado, ¿ok? De coseno de alfa, ¿ok? Entonces nos queda ese B0 que vale beta, que vale coseno al cuadrado. Ujú, muy bien. Entonces nos da ese valor que está ahí. Nos da ese valor que está ahí, ¿ok? Entonces está viendo, solo quiero chequear una cosa.
que ese 2b0 parece que no. Ok, va a la velocidad al cuadrado, sí. Aquí me equivoqué, es un ferrata. Me acabo de dar cuenta que hubo un pequeño error, así que lo corrijo. Entonces aquí tenemos 2, aquí también va 2. Se me fue al colocar el 2 ahí. Así que la fórmula tiene un 2 al cuadrado ahí. Si no, habríamos tenido problema. Hay un 2 cuadrado ahí, hay un 2 cuadrado ahí. Y ahora vale r al cuadrado, que eso es seno al cuadrado de alfa. Ok, b0 al cuadrado. Ok, b0 entonces todo esto va al cuadrado, así que me queda la 4 partido por 4. Entonces ahora hay que jugar un poco y escoltar este RI, pero había quedado el acuerdo de hacerles no mucho más de una hora. Así que, ok, voy a dejarlo ahí, pero voy a terminar de calcular un poco más la parábola, pero quiero convencerlos de este lugar geométrico muy interesante que voy a tratar de explicarle de dónde viene, etcétera, pero que nos permite explicar muchos fenómenos físicos. Pero, ok, me falta hacer algunas preguntas más para entenderlo hasta el máximo y ya con eso tenemos casi gran parte del problema. Ok, pero lo discutimos con calma la próxima clase. Muy bien. No, entonces lo dejaré ahí para cumplir, voy a tratar de cumplir un poco el horario, si no voy avanzando mucho y lo estoy dejando muy atrás. Ok, nos estamos viendo entonces próximamente. Cuídense.